Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Raúl Bernal por su invitación, los organizadores del evento. El cáncer colorectal, ya se ha hablado de esto desde el curso de posgrado, es el segundo cáncer en países desarrollados en términos de incidencia y mortalidad, el quinto en países subdesarrollados. Ese es uno de los cánceres que tiene factores de riesgo bien específicos, los modificables, los no modificables, y tiene también factores asociados a curación, sobrevida y respuesta a tratamiento muy bien especificados. Dentro de los factores de riesgo modificables, la dieta, la actividad física, la obesidad y la diabetes, vamos a ver cuál es la evidencia de lo que se asocia con cáncer de colon. Y como lo comentó el doctor Huerta hace ratito, no solamente se asocia con cáncer de colon, sino con cánceres prácticamente en todo el aparato digestivo. En el caso particular de adenocarcinoma rectal, esto ha sido demostrado en hombres con cáncer de colon, hombres con cáncer de recto, mujeres con cáncer de colon, mujeres con cáncer de recto, y la asociación se ha visto desde el aparato digestivo alto hasta abajo. De manera que los objetivos de la presente plática son ver cuáles son las definiciones de obesidad y síndrome metabólico, los mecanismos fisiopatológicos implicados entre obesidad y carcinogénesis, si existe una relación entre síndrome metabólico, adenomas y cáncer de colon, una asociación entre obesidad, adenomas y cáncer de colon y el efecto de la obesidad en la incidencia de complicaciones postoperatorias, resección ganglionar y tasa de respuesta a tratamiento y sobrevida por cáncer de colon. En las definiciones no voy a ahondar mucho, el doctor Huerta habló algo de esto, pero en términos generales, aunque existen diferentes definiciones, el consenso dice que tiene que haber por lo menos 3 o más de obesidad abdominal, hiperglucemia y diabetes, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia. Algunas definiciones incluyen también las concentraciones de HDL y albúmina y finalmente hipertensión arterial. Los mecanismos implicados son muy complejos, ya escuchamos a la doctora Muñoz hablar un poquito de esto. En términos generales sabemos que la insulina es un mitógeno sobre la mucosa del aparato digestivo. Esto puede hacer que haya proliferación celular, puede haber una disminución en la producción de adiponectinas, aumento de la de leptina, producción de citocinas proinflamatorias, y todo esto conlleva un estado de baja inflamación sistémica, la cual puede hacer que algunos células del tejido adiposo se puedan diferenciar hacia otro tipo de células, empezando con diferenciación hacia macrófagos. La obesidad, no hay duda, aumenta la resistencia a la insulina. Esta hiperinsulinemia aumenta los niveles de una sustancia que se llama Insulin-like growth factor, la cual se asocia a su vez a índice de masa corporal y grasa corporal elevados. En un estudio publicado por Shogen en 102 pacientes con cáncer colorectal se encontró que los niveles séricos de insulina elevados a 2 horas postprandial se asociaban a 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon. Por otro lado, los niveles de péptido C pueden reflejar la secreción de insulina, y 3 estudios han encontrado que los niveles elevados de péptido C se asocian a 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon. Por otro lado, la obesidad aumenta los niveles séricos de leptina. Esta en estudios in vitro ha mostrado ser mitógeno en líneas celulares, pero los estudios in vivo en animales no han confirmado estos hallazgos. Existe un solo estudio en la literatura que evaluó los niveles elevados de leptina como factores de riesgo para cáncer de colon, y eso se encontró un riesgo de 2, pero únicamente en hombres, no en mujeres, y no ha sido vuelto a reproducir. Como ya comentó el doctor Huerta, existen diferentes patrones de grasa abdominal y existe un umbral crítico para el desarrollo de complicaciones. Una vez sobrepasado este umbral, se empieza a desarrollar toda esta cascada de inflamación, y existe una correlación importante entre la circunferencia abdominal, los niveles de proinsulina e incluso los niveles de hemoglobina glucosilada, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Un estudio muy interesante hecho en Finlandia evaluó a 129 hijos de diabéticos y encontraron que los niveles de masa de grasa abdominal correlacionaba con los niveles elevados de insulina. Son pacientes que no habían desarrollado ninguna enfermedad metabólica, sino que tenían el factor de riesgo hereditario. Por otro lado, en otro grupo de pacientes coreanos sometidos a un programa de reducción de peso, la disminución en la grasa abdominal visceral se asoció a disminución en los niveles de triglicéridos. Sin embargo, estos hallazgos no fueron demostrados en personas que son sometidas a liposucción nada más. Aunque el índice de masa corporal ha sido tradicionalmente usado para definir obesidad,
La circunferencia abdominal aumentada, definida como más de 99 en mujeres y más de 101.5 en hombres, parece discriminar mejor diabetes y resistencia a la insulina. Ambos factores han sido asociados como factores de riesgo independientes para cáncer de colon. En el estudio de Framingham, un índice de masa corporal aumentado se asoció a mayor riesgo de cáncer en hombres y la circunferencia abdominal aumentada al doble de cáncer de colon tanto en hombres como en mujeres. Es bien importante decir que no todas las razas tienen los mismos índices de masa corporal, o sea, el corte normal de circunferencia abdominal debe ser ajustado de acuerdo a raza, ya que algunas razas asociadas a tallas bajas, el índice de masa corporal puede subestimar el riesgo de obesidad. Como ya comentó también el doctor Huerta, la evaluación radiográfica de la grasa abdominal visceral medida por TAC parece ser el mejor predictor de cáncer colorectal. En un estudio con más de 100 pacientes, 51 de los cuales fueron pacientes con cáncer de colon, 52 controles, se encontró que aquellos pacientes que habían desarrollado adenomas colorectales tenían 1.5 veces mayor área de superficie de grasa abdominal que los controles, y a mayor grasa abdominal, mayor número de adenomas, mayor tamaño e histologías más agresivas. Ese es un estudio que presentamos hace 10 años en la Semana Nacional de Gastro en Querétaro, en el cual comparamos un grupo de pacientes que desarrollaron cáncer de colon, el grupo 1, versus otras enfermedades gastrointestinales no neoplásicas, en la cual encontramos que los pacientes que desarrollaron cáncer de colon tenían un peso mayor y un índice de masa corporal significativamente mayores un año antes del diagnóstico que los pacientes que no desarrollaron cáncer de colon. Ahora, existe cierta diferencia entre hombres y mujeres y de hecho la obesidad apunta a ser un mayor factor de riesgo en hombres en la mayoría de los trabajos, además de que el índice de masa corporal correlaciona mejor con circunferencia abdominal y grasa abdominal en hombres que en mujeres. En un análisis de regresión logística con 7 estudios divididos por género e índice de masa corporal, se encontró un mayor riesgo de cáncer de colon en hombres con obesidades grado 1, 2 y 3, pero solo en mujeres con sobrepeso, de manera que este primer estudio aparentemente implica que a mayor peso el riesgo es mayor en hombres que en mujeres. Y pues tiene que existir algunas hipótesis, aunque no está demostrado cuál es la razón. Se sabe que la principal fuente de estrógenos en mujeres posmenopáusicas es conversión de andrógenos desde el tejido adiposo, que la administración de estrógenos aumenta la resistencia a la insulina, pero solo en hombres, no en mujeres, y los estudios que han evaluado estatus posmenopáusico y terapia de reemplazo hormonal con estrógenos como factores de riesgo de cáncer han mostrado resultados muy conflictivos. Finalmente, se ha reportado un riesgo mayor de cáncer en mujeres obesas que están reglando todavía que en mujeres posmenopáusicas. Entonces, esto deja abierta la posibilidad para muchas hipótesis subsecuentes y estudios adicionales. ¿Qué hay de la actividad física? Bueno, en este estudio en el cual se enviaron cuestionarios a más de 47,000 profesionales de la salud para que investigaran niveles de actividad física, índice de masa corporal y nuevos casos de cáncer colorectal y adenomas durante este periodo de tiempo, se encontró que la circunferencia abdominal y la relación cintura-cadera elevados eran factores de riesgo independientes para desarrollar cáncer de colon. Sin embargo, la actividad física, medida como más de una vez o 2 veces por semana, caminar 20 minutos al día, era un efecto protector. De manera que aquí se empieza a hablar de actividad física como factor protector como para cáncer de colon. En un metaanálisis subsecuente se encontró que aunque las tasas eran muy similares tanto en hombres como mujeres como efecto protector, se observaba un mayor efecto como protección para tumores de colon que tumores de recto. No se sabe exactamente cuál sea la significancia de esto. Otro estudio muy interesante evaluó la actividad física previa a un diagnóstico de cáncer y su influencia sobre la mortalidad. En ese estudio publicado en el GOT por Haydon, evaluó a 41,000 pacientes, de los cuales 526 desarrollaron cáncer durante un periodo de 14 años y los dividieron en 2 grupos. Aquellos llamados activos, en los cuales hacían ejercicio más de una vez por semana, y el resto los consideraron inactivos. Lo que encontraron fue que el riesgo de mortalidad fue 1 a 3 veces mayor en personas previamente inactivas y el beneficio de realizar actividad física era mayor en pacientes que habían sido diagnosticados con estadios de cáncer 2 a 3, tanto en mortalidad global como en mortalidad por cáncer de colon. No se observó un efecto de la actividad como protección de mortalidad en cánceres con estadios tempranos, pero un hallazgo también que llama la atención de este estudio es que por cada 10 centímetros adicionales de circunferencia abdominal, el riesgo de mortalidad aumentó 1.25 veces más.
Ahora, ¿qué hay de los determinantes del síndrome metabólico como factores independientes? Cada uno de esos por separado sin que el paciente cumpla con todos los criterios de síndrome metabólico. En el caso de diabetes, este es un factor de riesgo conocido, se asocia a 1.4 veces más como riesgo de cáncer de colon y también se asocia a una mortalidad mayor, de hecho casi hasta 3.4, así como factor de riesgo independiente para desarrollo de adenomas. Aquellos pacientes que tienen hiperglucemia sin diabetes por curva de tolerancia a la glucosa también tienen mayor riesgo de cáncer y de mortalidad total, inclusive aquellos que tienen una hemoglobina glucosilada elevada, aunque esto no ha sido evaluado más que en un solo estudio, y en 5 de 6 estudios la hiperglicemia se asocia a mayor riesgo de pólipos colorectales. El caso de hipertensión arterial, solamente en 2 de 3 estudios se ha encontrado como factor de riesgo independiente, y en hipertrigliceridemia y colesterol HDL bajo, o los resultados no han sido significativos o los resultados son conflictivos. Ahora, una vez que ya se tiene el diagnóstico de síndrome metabólico con 3 o más de todos los factores anteriores, en ese estudio en Taiwán se ve que el síndrome metabólico como tal se asocia a un riesgo aumentado para desarrollar cáncer de colon, más lesiones proximales, más lesiones sincrónicas y lesiones sincrónicas en ambos lados del colon. En otro estudio finlandés, el tener 3 o más componentes, lo cual define el síndrome metabólico, se asocia a un riesgo relativo aumentado tanto para cáncer de colon como para cáncer colorectal. Y en el estudio chino, que evaluó solamente el riesgo de desarrollar pólipos con síndrome metabólico, a mayor número de componentes del síndrome metabólico, mayor riesgo también. Finalmente, este otro estudio con 1.300 sujetos, en el cual se les hizo un check-up colonoscópico. Durante un par de años se encontró en el análisis multivariado que el género masculino, la edad mayor y la obesidad abdominal eran factores de riesgo independientes para cáncer de colon. En el caso específico de la obesidad abdominal, se asoció además a más adenomas proximales, distales y a mayor número de adenomas. Probablemente el mejor metaanálisis o el más completo que asocia obesidad con cáncer colorectal fue publicado en el 2007. Incluyó más de 2.000 estudios, más de 70.000 casos de cáncer de colon, de los cuales fueron elegibles al final 31 estudios, 23 de corte y 8 de casos y controles, y los resultados globales se muestran aquí. El riesgo relativo para desarrollar cáncer de colon y obesidad fue de 1.35. Al comparar únicamente índices de masa corporal, el riesgo también fue positivo. Al evaluar obesidad central, el riesgo fue ligeramente mayor. Y esto se vio tanto para cáncer de colon como para cáncer de recto, incluso después de corregir por sesgos de publicación, y la diferencia, aunque se observó una diferencia significativa que fue más común en hombres que en mujeres, en ambos el riesgo relativo de desarrollar cáncer de colon fue estadísticamente significativo. Y aquí lo vemos en estas imágenes en las cuales el riesgo es significativo en pacientes con obesidad definido como un índice de masa corporal por arriba de 30, en obesidad central, y en obesidad por subtipo de cáncer de colon, cáncer de recto y género, tanto en hombres como en mujeres, siendo estadísticamente más común en hombres. Ahora, ¿qué hay de las complicaciones perioperatorias asociadas a obesidad? Bueno, aquí no hay más que 2 estudios retrospectivos. El primero de ellos evaluó 153 pacientes con cáncer de colon no complicado y divididos de acuerdo al índice de masa corporal en 3 grupos. Y se vio que aunque el tiempo operatorio estadísticamente fue mayor en sobrepeso y obesidad, no hubo una diferencia estadística en complicaciones postoperatorias. En un estudio español retrospectivo se encontró que tanto en tumores colónicos como tumores rectales, un índice de masa corporal en grado de sobrepeso se asoció a peor grado tumoral y un grado de obesidad por arriba de 30 a mayor metástasis ganglionares. Esto fue independiente en los 2 grupos. Cuando se evalúa la dificultad en resección ganglionar, hay 2 estudios que evalúan esto, realmente no hay ninguna diferencia. En el primer estudio con 122 pacientes no obesos y 69 obesos, la tasa de resección de ganglios resecados en los 2 grupos es muy similar, y en el segundo estudio lo mismo, aquellos pacientes que tienen un índice por debajo de 18 y aquellos que tienen un índice por arriba de 40 tienen el mismo promedio de ganglios resecados, aunque obviamente el tiempo quirúrgico es mayor a mayor índice de masa corporal.
¿Qué hay del efecto de la obesidad sobre recurrencia, sobrevida y toxicidad a tratamiento? Bueno, esto ha sido evaluado en un estudio con más de 3.700 pacientes con estadios 2 y 3 de cáncer durante este periodo de tiempo y seguidos por 9 años. Y en este grupo en particular se encontró que las mujeres obesas con cáncer de colon tuvieron peor mortalidad y un aumento no significativo del riesgo de la recurrencia. El otro punto importante de este estudio es que los obesos tuvieron menor grado de leucopenia y de toxicidad a quimioterapia que los pacientes obesos. Un estudio subsecuente del mismo grupo que evaluó la adición de irinotecan a 5-fluorouracilo y leucovorin en pacientes con estadio 3 tampoco encontró una asociación entre el índice de masa inicial y la sobrevida. Este es un estudio muy interesante que evalúa al índice de masa corporal como una variable pronóstica independiente en sobrevivientes de cáncer de colon. Es un estudio que incluyó a 4.381 pacientes, revisaron 7 estudios aleatorizados con quimioterapias por cáncer por estadios 2 y 3, es decir, metástasis ganglionares, y en los cuales se encontró en el análisis multivariado, aquí lo vemos dividido en 3 tablas, este es el análisis categórico, ese es el análisis en hombres y ese es el análisis en mujeres. En forma global, aquel grupo con bajo peso, es decir, los que tenían un índice de masa corporal bajito, que es lo que vemos aquí en azul, tuvieron peor sobrevida global, particularmente en mujeres. Y el grupo con sobrepeso tuvo la mejor sobrevida global. Al hacer un análisis por género, el grupo de hombres con obesidad grado 2 y grado 3 tuvieron la peor sobrevida global. Y en el análisis de mujeres, los pacientes que tenían obesidad grado 1, la menor sobrevida. Entonces, esto viene a dar un resultado muy parecido al que se había reportado previamente, que aquellos pacientes hombres con obesidad grado 2 y grado 3 aparentemente les va peor que a las mujeres. Las mujeres, el peor grupo de sobrevida es el de obesidad grado 1. Y bueno, finalmente la actividad física como variable pronóstica de mortalidad. Ya hablamos algo de esto en un grupo de cáncer o leuquimia en el cual evaluaron a un grupo de pacientes que hicieron un ejercicio regular 45 minutos 3 veces por semana. Este ejercicio, que equivale a 18 metros por hora por semana, se asoció a una disminución en la mortalidad de 45%. Eso lo vemos en las imágenes abajo. El grupo que aumentó la actividad, que es este y este, tuvo una mortalidad menor por cáncer de colon y una menor mortalidad global que el grupo que no cambió su actividad o que el grupo que la aumentó. Y con eso podemos concluir que la evidencia global apunta a obesidad como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de adenomas y cáncer. La obesidad tiene múltiples mecanismos patogénicos, por lo que la evidencia es conflictiva para poder asociar a cada mecanismo como factor de riesgo independiente de cáncer. De los determinantes del síndrome metabólico, diabetes, hiperglucemia, hiperinsulinemia y obesidad abdominal se han asociado en forma independiente con adenomas y cáncer colorectal. El síndrome metabólico, diabetes y baja actividad física son además determinantes de mortalidad. Independientemente del criterio usado, la obesidad se asocia a un mayor riesgo de adenomas y de cáncer tanto de colon como de recto, y aunque el tiempo quirúrgico es estadísticamente mayor en obesos, no hay mayores tasas de complicaciones asociadas a obesidad, a excepción de que, aunque los estudios son retrospectivos, se ha encontrado una mayor tasa de estadios tumorales más avanzados y mortalidad no asociada a la cirugía. La actividad física ha demostrado ser un factor protector en profilaxis primaria y secundaria y se asocia a menor mortalidad. Y finalmente, un índice de masa corporal en ambos extremos parece ser un factor de pronóstico de sobrevida a largo plazo en ambos géneros, aunque a mayor grado de obesidad la mortalidad parece ser peor en hombres que en mujeres. Muchas gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta o comentario, tenemos 5 minutos para concluir. Al doctor Huerta, se dice que las medidas higiénico-dietéticas en el tratamiento de la enfermedad por reflujo, por supuesto no deben ser únicas, pero al parecer sí nos ofrecen algún beneficio. ¿Tienes, Paco, alguna evidencia que nos puedas compartir respecto al impacto del control de peso en pacientes con enfermedad por reflujo? Sí, de todas las medidas higiénico-dietéticas que se utilizan en el tratamiento empírico de la enfermedad por reflujo, de las pocas que han tenido apoyo metodológico y estadístico es la baja de peso precisamente. El dormir, el bajar de peso en el paciente, el dormir con la cabecera elevada y sobre todo el decúbito lateral izquierdo y no ingerir bebidas gaseosas son los que más han apoyado
la mejoría de los síntomas e incluso la mejoría del pH por abajo de 4 en el esófago. Esto sí está bien documentado. Y en el tema que nos ocupa, bajar de peso está totalmente asociado con una mejoría en los síntomas de enfermedad por reflujo. Gracias, Paco. La doctora Muñoz, esta semana se presentaron por ahí un par de trabajos, Linda, respecto a fructosa, consumo de fructosa y daño hepático. ¿Quisieras redondear un poquito este aspecto, particularmente en cuanto a hígado graso? Sí, realmente, pues yo creo que ahorita existen ya suficientes estudios que han demostrado que el exceso en el consumo de fructosa, que está en muchos alimentos que son supuestamente dietéticos, esta también se asocia con aumento de estrés oxidativo y también se asocia con la presencia de hígado graso. Muchas bebidas embotelladas, muchos sustitutos de azúcar la contienen. Entonces, pues hay que tener cuidado en lo que se le recomienda al paciente. Al paciente hay que recomendarle una dieta bien balanceada, que no tenga exceso de consumo de fructosa, porque también puede causar los mismos problemas. Y esto está ya pues suficientemente bien demostrado desde hace varios años, ¿verdad? Entonces, aguas no nada más con los alimentos de azúcares refinados, con el exceso de alimentos, sino también con la fructosa. Gracias, Linda. El problema, en realidad, como lo señala la doctora Muñoz, el problema de la fructosa es que es un azúcar muy barato, por lo cual lo encontramos prácticamente en todos los alimentos industrializados. Este azúcar ha venido a sustituir al azúcar de la caña de azúcar, por ejemplo, que se utilizaba antes, y ahora esto, bueno, lo encontramos en bebidas, en hamburguesas, en frituras, en panes. Prácticamente todos los alimentos industrializados que tienen azúcar están basados en el consumo de fructosa. Y Octavio, yo quisiera preguntarte, de acuerdo a lo que nos has mostrado, ¿tú recomendarías que a partir de estos hallazgos consideremos ya al obeso como un grupo no solamente de riesgo, sino sujetos de escrutinio para cáncer de colon? Bueno, no hay duda, la evidencia apunta que obesidad es un factor de riesgo para diferentes cánceres de aparato digestivo. De la primera tabla que presentamos, probablemente el que menor riesgo se asoció fue a páncreas, pero aún así tiene un riesgo aumentado. Y bueno, es un factor de riesgo independiente para cáncer de colon. Ya lo comentó también Paco, aunque el riesgo es mayor en cáncer de esófago, no hay duda que es un grupo de alto riesgo, ¿no? Y sí se tiene que evaluar en forma especial y obtener un seguimiento más cercano. Gracias, Octavio. Pues bien, si no hay mayores comentarios, yo quisiera Paco. concluir. Perdón, sí, Paco, adelante. Perdón, es una pregunta. ¿La cerveza y el tequila traen fructosa? No, felizmente. Son bebidas sanas. Ponía yo las de alto contenido por ahí. Bien, de acuerdo a lo que nos ha presentado entonces el doctor Huerta, hay una clara correlación entre enfermedad por reflujo gastroesofágico, Barrett y cáncer de esófago con el sobrepeso y la obesidad, particularmente la obesidad del tipo central. La doctora Muñoz nos ha mencionado que hay una mayor predisposición al daño hepático, voy a terminar, tengan un poco de paciencia, mayor predisposición al daño hepático en hispanos. Esto es algo que nos atañe directamente. Y que una alternativa muy útil sería el modificar estos estilos de vida de los que ya hemos mencionado. Además, claro, de los fármacos, particularmente los insulinos sensibilizadores, y la cirugía solamente en casos de obesidad mórbida. Y por último, el doctor Octavio Gómez Escudero nos ha demostrado claramente la asociación que existe entre adenomas y cáncer de colon con obesidad, y considera que debemos incorporar ya al obeso a los grupos de riesgo para el escrutinio de cáncer de colon. Así es que entonces parece ser que la evidencia es bastante clara respecto a la asociación de obesidad con todas estas patologías en el área gastrointestinal. Yo les agradezco mucho su atención, particularmente a mis compañeros de mesa esta tarde, y que tengan todos ustedes muy buenas tardes.